Le damos gracias al Padre en el nombre de Jesús porque una vez más nos permite estar aquí en este lugar. Con libertad queremos bendecirte y enviar un cordial saludo como siempre lo hacemos antes de comenzar la predicación o enseñanza. Así que te bendecimos donde quiera que estés, lo que estés pasando, pero si estás vivo todavía, recuerda que Dios te ama. Que está con sus brazos abiertos y su corazón te llama para salvación. Sobre todo si no has tenido un encuentro personal con Jesucristo, no con una religión, sino con el Hijo de Dios. Hoy es un día de salvación, es una oportunidad más que Dios te brinda. Así que te bendecimos y te saludamos donde quiera que estés. Y gracias, porque no es por casualidad que puedes ver esta enseñanza o predicación desde este lugar. En el nombre de Jesús te bendecimos y te amamos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dígale a su hermano, el ministerio de la iglesia. El ministerio de la iglesia Debe ser la oración. debe ser la oración. Hemos estado hablando y quiero tocar un punto de que Dios sí realmente está interesado en contestar y dar respuesta a nuestras oraciones. ¿Cuántos oran aquí? Amén. Hoy, ahora mismo me están pidiendo oración. Oye, aquí hay motivos de oración. Y qué bueno que haya motivos de oración, ¿verdad? Lo que decíamos la vez pasada es que hay oraciones personales, hay oraciones devocionales, porque uno toma quizás de una manera personal, en solitario, pero también debe de haber la eficacia y el buen resultado de una oración en armonía de lo que es como iglesia de Cristo. Y algunas veces nos cuesta entender que Dios sí está dispuesto y quiere responder. Decíamos la vez pasada que no todas las oraciones quizás van a ser respondidas. Hablamos acerca, en esta primera parte, de qué importante es saber de que si queremos ver respuesta en la oración, y que si la oración debe ser correcta y verdadera para que haya buen resultado, debe estar acoplada a lo que es la voluntad de Dios. Hay diversidad de oraciones. Sin lugar a duda, no habrá respuesta del verdadero Dios cuando aquella oración no está de acuerdo a su voluntad y no está de acuerdo a su palabra. Hay mucha gente que ora, le ora a una estatua, o le reza, le ora a un santo, le ora, qué sé yo, a una religión, o le ora a un hombre, o algo inventado, pero no necesariamente tiene que ser una oración que conlleva a una fuente verdadera y que represente el carácter del único Dios verdadero. En el caso de la iglesia de Cristo, estamos hablando de que la oración debe ser el ministerio más grande que debe de tener la iglesia. ¿Realmente será que es necesaria la oración en la iglesia como cuerpo de Cristo? Amén. De una manera personal o devocional y sobre todo como congregación. Sí, hermano, es necesario. Decíamos la vez pasada que algunas veces nos damos cuenta que usamos la oración solamente para pedir y vuelvo a repetir, no es malo pedirle al Señor. ¿Acaso la palabra de Dios no dice que tenemos un Padre y que Él conoce nuestras necesidades y que si pedimos Él va a responder? Claro que sí. Pero también hay que entender que algunas veces quizás la oración no va a tener su resultado porque no está de acuerdo y acoplada a lo que es la voluntad de Dios. Muchas oraciones son hechas pero favoreciendo solamente la búsqueda de anteponer la voluntad propia. Hay dos clases de voluntades que se conjugan. Hay tres clases de voluntades, por así decirlo, en el universo, que se conjugan y que algunas veces no entendemos que están en una forma que no está en armonía las tres, y que como que cada una de ellas va a tratar de jalar. Está la voluntad soberana de Dios. ¿Me está entendiendo? Amén. Está la voluntad con la cual Dios creó libremente al ser humano, porque cada uno de nosotros tiene una voluntad propia. Amén. Pero también Satanás, aunque antes no era Satanás, tiene una voluntad. Yes. Y la maneja. Y la mayoría de los seres humanos como que se acopla más a la voluntad fácilmente de Satanás que a la voluntad de Dios. Entonces es necesario realmente, decíamos la vez pasada,
conocer y entender qué es y cómo funciona la voluntad de Dios, para que de esta manera nosotros podamos orar y obtener un mejor resultado. Amén. Levánteme la mano si está entendiendo. Amén. ¿Es importante esto? Amén. Es vital. Es importante. Yo quiero comenzar ahora leyendo en primer lugar, mira Carlos, yo te digo en orden, pero yo quiero que en vez del orden me pongas el Salmo 115 en primer lugar. Porque quiero irme directamente a la palabra para ir resumiéndolo, porque la parte principal yo la voy a desarrollar en Mateo 18, del 15 al 20, pero yo quiero tomar antes dos ejemplos de la Sagrada Escritura. Salmo 115 del 1 al 9 y terminamos en el versículo 16 rápido. Note que en los primeros dos versículos sobre todo dice algo. Comienza este salmo, diga conmigo, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a quién, sino a tu nombre. Dicen otras versiones, le damos gloria. ¿Por qué? Porque es merecedor y digno de recibir gloria o honra. ¿Por qué? Porque su amor, en otras versiones dice, porque su misericordia es para siempre y su gran fidelidad o amor. Amén. Sigamos leyendo rápido. ¿Por qué dejar que las naciones digan, ¿dónde está el Dios de Israel? ¿Algunas veces a usted le han preguntado, ¿dónde está tu Dios? Y más sobre todo como cuando usted cree que las cosas no le están saliendo bien, o que las respuestas suyas como que no tienen una solución, como que las oraciones no tienen una respuesta, y usted sabe que está orando a su Dios y las analiza, ¿verdad? Y dice, bueno, yo estoy bien con Dios y estoy orando al Dios verdadero, pero no hay respuesta y no tengo una salida. Y como que el enemigo puede atacar, hey, ¿y dónde está tu Dios? Porque no te veo resultado de lo que tú dices que eres, o cómo eres, o de lo que estás pidiendo. Pero aquí el salmista sigue diciendo algo. Nuestro Dios, ¿dónde está? En los cielos, como que dice, a Él le pertenecen y Él puede hacer lo que a Él le place. ¿Es cierto o no es cierto? Amén. Sí, hermano. Y no solamente sobre cielos, sino que también sobre la tierra. Entonces, dice aquí algo el salmista, los ídolos de ellos, refiriéndose a aquellos que se convierten en dioses fuera del verdadero Dios. ¿Qué son? Objetos de plata y de oro hechos por manos humanas que le dieron forma. Sigamos. Tienen boca, pero no pueden hablar. Ojos, no pueden ver. Oídos, no pueden oír. Nariz, no hay aliento ni pueden oler. Tienen manos, pero no pueden palpar. No tienen sensibilidad, no pueden sentir. Tienen pies, pero no pueden caminar. Garganta, no pueden hablar ni emitir sonido. Y los que los hacen son semejantes a ellos, como también todos los que ponen su confianza en ellos. Amén. Y quería terminar este versículo para terminar el 16. Oh Israel, ¿por qué no podemos decirle, oh iglesia del Señor? Oh, iglesia. Confía en el Señor. ¿Por qué? Porque Él es tu ayudador y es tu escudo. Torre fuerte. Denle un aplauso al Señor. Y el versículo 16 dice algo muy importante de acuerdo a lo que tiene relación de lo que voy a predicar o enseñar. Versículo 16. Ahí mismo. ¿Lo tenemos? Sí, el Salmo 115 del 16. Bueno. Ya. 16. Quería terminar en eso. Creo que es el último. O el penúltimo. Diga conmigo. Los cielos pertenecen al Señor, o son los cielos del Señor, pero la tierra se la ha dado a los hombres. Lógico, no es que sea la humanidad dueño del planeta. Sabemos que el Señor lo domina todo, amén. Pero diga conmigo, tanto cielo como tierra se necesitan. Aunque el dueño absoluto y soberano es uno solo. Vamos a decir que los cielos y la tierra le pertenecen al Señor, y que los cielos Él los maneja y los gobierna como soberano.
pero que la tierra se la ha dado a los hombres para administrarla. Hoy están a punto casi de destruirla. No la cuidan el planeta y andan buscando otros planetas. Yo digo que solamente ¿para qué? Para destruirla igual como están en el planeta Tierra, no por otra cosa. Porque ya el planeta está insostenible. Yo no sé si usted oye la información todos los días, ¿verdad? De la catástrofe que podemos llegar a tener si no se detiene el recalentamiento y la cuestión de global, toda esa cuestión que está por ahí, que es poquito, es 1,5 grados, pero que si aumenta sería más desastroso de lo que jamás hemos experimentado en la tierra. ¿Por qué estoy leyendo esta parte resumiendo el Salmo 115? Primero, hermano, porque si nosotros queremos obtener resultados, tenemos que reconocer que en cualquier aspecto de nuestra vida, la gloria solamente es digno de dársela al Señor. Amén. Amén. ¿No será que algunas veces también la oración es como querernos acreditar a nosotros algo de que lo podemos? Si es así, yo creo que no tiene efecto. Pero yo creo que algunas veces en predicación y en enseñanza y en oración, algunas veces si buscamos nuestra propia voluntad, queremos entonces recibir gloria a nosotros mismos. Porque no estamos entendiendo que en primer lugar, para obtener un buen resultado de una verdadera oración, debe de tomarse en cuenta que está o debe estar en la voluntad de Dios. Amén. ¿Será que es que Dios no nos toma en cuenta en nuestra voluntad? No, Dios sí nos toma en cuenta en la voluntad. Él quiere que colaboremos con Él, pero que no antepongamos nuestra voluntad, porque entonces no hacemos nada. En nuestra propia voluntad y sobre todo después de la caída, el hombre ha podido salvarse a sí mismo. ¿O no será que voluntariamente Dios un día se decidió venir a la tierra para poder salvarnos a los que estaban perdidos? No fue tu voluntad ni mi voluntad, después de caído mucho menos, que trajo la voluntad de Dios a través de Cristo para salvarnos. Fue Él que se dispuso voluntariamente. Pero hoy más que nunca, si nosotros queremos como iglesia obtener un buen resultado en el ministerio más grande que es la oración, tenemos que colaborar voluntariamente y aceptar y conocer la voluntad del Padre. Amén. Amén. El domingo pasado pusimos como ejemplo cuando el Señor Jesús vino a la tierra. ¿Qué fue lo que Él hizo cuando vino a la tierra? No hizo más que una sola cosa: abstenerse 100% de hacer y tomar decisiones propias en el yo. El Señor a su yo, aunque Él lo tenía y podía usarlo y podía tomar decisiones y determinaciones, nunca las hizo. Todo lo que hizo fue aprobado al 100% dentro de la voluntad de aquel que le envió, del Padre. Lo vio, lo aprendió, lo comunicó y lo dio. 100%. Él se sujetó a la voluntad del Padre. Amén. Amén. Yo sé que no es fácil para nosotros, pero yo creo que con la ayuda del Espíritu Santo podemos aprender y madurar. Amén. A entender que cada vez que oramos, aún para darle gracias a los alimentos o por cualquier cosa que le oramos, debemos de entender que está y debe estar sujeto a la voluntad de Dios, Amén. no la nuestra. Amén. Amén, amado. Amén. Quiero que veamos, bueno, Carola está por ahí en otra parte. Estamos claros entonces de que no es al hombre la gloria, sino es al nombre de Dios a quien hay que darle gloria y honra. Amén. Amén. ¿Por qué dice el primer versículo en este Salmo 115? No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre, a tu santo nombre le corresponde. Tú eres el digno de toda gloria. ¿Por qué? Por tu gran misericordia. Aquí dice por tu amor inagotable y por tu gran fidelidad. En otra versión dice por tu gran lealtad. Porque, amados hermanos, nosotros sí no merecíamos nada de parte de Dios. Pero Dios, en su gracia y misericordia, ha sido más que fiel, leal, aunque no lo merezcamos. Amén. Eso se llama vivir de gracia, de regalo inmerecido. Ahora, dentro de lo que estamos hablando, y quiero llevarlo al final para terminar en Mateo capítulo 18, es que realmente nosotros tenemos que entender de que aunque Dios es soberano,
para que Él pueda ayudarnos, sobre todo a nosotros como iglesia, Él necesita de nuestra colaboración en la tierra. Es más, si la tierra no colabora y no está presta a Él, el cielo tampoco no puede hacer nada por la tierra. ¿Sabe cuántas cosas hoy los hombres están haciendo las cosas en el planeta a su manera? Sin tomar un ápice en cuenta si le importa o no a Dios el hecho de lo que usa en el planeta. Gobiernos, políticos, economistas, ciencia, todos. No me va a decir usted que la mayoría de todo este mundo está concentrado en primer lugar, antes de tomar un pensamiento o una decisión que esté involucrada en la voluntad de Dios. Mentira. Sin embargo, se mueve otra voluntad. Sí, ¿O no es así? así mismo. Así es. Levánteme la mano si está entendiendo el mensaje. Amén. Sí, Señor. Sí. Yo no sé si usted tiene o no discernimiento de espíritu, porque como iglesia debería tenerlo, para saber diferenciar dónde se mueve la voluntad de Dios y cómo, y a dónde se mueve la voluntad del otro, Señor, entre comillas, en colaboración con los impíos o con los seres humanos que todavía no quieren ni entienden lo de Dios. Si a nosotros como iglesia nos cuesta discernir y acoplarnos para que Dios ejecute su propósito y se mueva conforme a voluntad, y todavía al Señor le cuesta encontrar colaboradores que son suyos, imagínense que nos diera Cristo. Estoy tratando de hablarle claramente. Amén. Pues son mensajes que muy raros, quizás usted no lo escucha, pero estoy tratando de darle a entender de que cómo es que se mueve si nosotros queremos realmente ver resultados verdaderos. ¿Sabe que hay cosas que nos pasan a nosotros y al final quizás podemos llorar por ello? Y no nos damos cuenta que sí estamos llorando y lo merecemos. ¿Sabe por qué? Porque la voluntad de Dios no está inmiscuida en ese asunto. Y quizás hayan buenas ideas, hayan buenas intenciones, hayan buenos deseos, hayan buenos sentimientos, hayan buenas muchas cosas, pero quizás la voluntad de Dios no está en el asunto. Por lo cual, al final no le podemos echar la culpa al Señor. ¿Verdad que no? Es como cuando alguien se muere, ¿verdad? Pero se muere en un bar. O se muere de una buena borrachera porque se pasó de sobredosis o en una droga. O haciendo algo inapropiado por ahí y al final dice, ay, porque esto es un dicho normal, ay, qué bueno era. Y ahora pues ya murió y le están dando, ¿verdad?, cristiana sepultura. No deberían de usar la palabra cristiana, mejor, y ahora por lo menos que dijeran, le están dando alguna buena sepultura, pero ese dicho de cristiana sepultura, no, tiene mucho que desear. Porque hay muchos en la forma en que se mueren que no merecen cristiana sepultura. Me refiero a cristiana, me refiero a que debe ser solamente para el que tiene a Cristo. Porque cristiana se refiere al cristiano verdadero. Y no todo el mundo es un cristiano verdadero. Porque cristiano se refiere a los que son seguidores y conocedores de la fe en Jesús y se mantienen en la fe de Jesús. Por primera vez, dice la palabra, se les llamó cristianos en Antioquía, a los de la fe de Jesús. Por eso, mis amados, no es fácil. Dígale a su hermano, Dios necesita que colaboremos. Dios necesita que colaboremos. Y ahora quiero ver el segundo ejemplo para luego irme directamente a Mateo. Éxodo 17. Aquí vemos un ejemplo. Ya quedamos claros, ¿verdad? Que en todo lo que hagamos y sobre todo cuando vayamos a pedir algo en oración y en lo que vamos a hablar, Dios debe ser glorificado. Amén. No a nosotros, sino al Señor. Tomar en cuenta que todo debe estar alrededor de la voluntad, del deseo, del anhelo y del propósito de Dios. Amén. Aquí hay un ejemplo. Algo sucedió cuando el Señor sacó a la nación de Israel. Ya hemos hablado de esto y enseñado que Dios lo sacó, no lo introdujo y lo llevó Dios solo a la tierra prometida. Eso está claro. Dios lo trajo y lo trajo a través de un proceso de un desierto. Lo llevó por diferentes partes del desierto y en el desierto se rebelaron aún más contra Dios y contra Moisés y contra Aarón. Y el pueblo en sí acampó en diversas partes del desierto, pero Dios estaba cumpliendo un propósito y él quería hacer algo con la nación de Israel. En primer lugar,
La palabra dice que Dios lo introdujo al desierto para probar su corazón. Para probar. Diga a su hermano, Dios prueba. Ahora, él prueba, pero no crea que Él prueba con la intención de hacer mal. No, Él prueba, pero con la intención de hacer bien, de enseñarnos, de transformarnos, de formar un carácter, de levantarnos, de llevarnos a un nivel diferente. O sea que la prueba de Dios es buena. Él tiene un resultado bueno. Pero el pueblo de Israel fue muchas veces, mientras Dios que llevaba a su pueblo mediante el liderazgo de Moisés, tuvo sus contratiempos. Y aquí en esta ocasión sale un pueblo que si usted es lector de la palabra de Dios, se llama Amalek, o sea, los amalecitas. Se recuerda que Dios le dio a través de Samuel, el profeta, a Saúl, el primer rey de Israel, que fuera y deshiciera a filo y espada, que lo borrara. Así es, Pero él no lo cumplió, ¿se recuerda? así es. Y este pueblo siempre fue enemigo aférrimo de Israel. Y aquí, en este momento, mientras ellos estaban escampando en cierta parte, después, cuando ellos tratan de continuar su viaje, se levantan los de Amalek, el ejército, o sea, en guerra. Y dice, mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Refidim, en el lugar que se llama Refidim, los guerreros de Amalek, ¿qué es lo que hicieron? Atacaron. O sea, ellos no estuvieron pidiéndole permiso a nadie, simplemente ellos eran enemigos de Israel. Y para mí, como dicen, el diablo los usó, ¿verdad? Y dijeron, ¡pum!, le cayeron a Israel. Entonces, ¿qué es lo que hicieron aquí en el caso de Dios a través de Moisés? Miren, dice, así que Moisés, vamos al 9. Así que Moisés, después de que Amalek, los guerreros, el ejército, se levantó contra Israel, ¿qué fue lo que dice? ¿Qué fue lo que sucedió? Dice, así que Moisés le ordenó a Josué, ¿verdad?, que era el capitán del ejército de Israel, escoge, como quien dice, convoca a algunos hombres para que salgan a pelear ¿contra quién? Contra el ejército de Amalek. Pero le dice algo: mañana yo estaré, ¿a dónde? Allá en la cima, arriba en la montaña. Acuérdese que Moisés como líder tenía una vara en su mano. Era una vara que no se la había inventado él. Era una vara que Dios le había dado y tenía una representación. ¿Se recuerda la vara que Dios le dijo? ¿Qué tienes en tu mano? Échala a la tierra y la vara se convertirá en una serpiente, ¿recuerda? Y después que le dijo, Moisés salió corriendo, no corras. Agárrala y sujétala por la cola y se volverá a convertir en vara en tu mano otra vez. O sea, cuando lo iba a enviar a Faraón, ¿se recuerda? Para liberar. ¿Cuánto leen la palabra de Dios? Amén. Van a estar refrescando estas cosas. Bueno, él andaba una vara, pero con esa clase de vara, que es símbolo de la autoridad de Dios en su siervo, él iba a estar sentado allá en la cima, haciendo ¿qué cosa cree usted? Dándose a él. No, hermano. Iba a estar orando, iba a estar intercediendo. Bueno, le dice, mañana yo estaré en la cima, en la cumbre de la montaña, sosteniendo la vara de Dios. ¿La vara de qué? De Dios. Note que Moisés no dice mi vara. No. ¿Símbolo de qué es la vara? De autoridad. Pero dígamelo con ganas. De De autoridad. Pero no cualquier autoridad. O sea, que lo que estaba sosteniendo Moisés no era su propia autoridad. Amén. Estoy tratando de hacerle suavecito las cosas para que me vayan entendiendo. Por eso es bueno que él diga, yo estaré en la cima de la montaña sosteniendo la vara de Dios en mi mano. Es decir, él solamente era un instrumento, pero colaborador con Dios. Amén. ¿Qué sucedía mientras esto pasaba? Sigamos. Josué, otra. Mire, esto es muy importante, porque de nada hubiera servido que Moisés hubiera preparado ir a la cima con la vara si el otro no obedece. Quiero que me entendiendo. Obediencia. Porque lo primero que Moisés le dijo a Josué, hey, reúne a algunos hombres, ni siquiera le dijo, reúne a muchos, a algunos hombres, para que salgan a pelear contra esto. Pero yo mañana voy a estar allá. Josué hizo lo que Moisés le ordenó. ¿Y qué fue lo que hizo? Y peleó contra el ejército de Amalek. Miren, entre tanto Moisés y Aarón y Hur,
Subieron a la cima de una colina cercana con Moisés. 3. Moisés era la cabeza, representante de Dios. Mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano, los israelitas, ¿qué es lo que hacían? Prevalecían, vencían. Pero, como humanamente se cansaba y bajaba la vara y se cansaba, ¿qué es lo que hacía? Cuando él bajaba la mano, o sea, con la vara, dominaban los amalecitas. ¿Estamos entendiendo? Amén. Amén. Pronto se le cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlos en alto. Así que Aarón y Hur vinieron, los sentaron en una piedra para que se sentara. Luego se pararon cada uno al lado del uno a la izquierda y otro a la derecha, y le sostuvieron las manos en alto. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Como resultado, Josué aplastó al ejército de Amalek en la batalla. Amén. Después de la victoria, el Señor dio a Moisés las siguientes instrucciones: escribe esto, o sea, este hecho, ponlo ahí como escrito para memoria perpetuo, y léelo en voz alta a Josué. Yo borraré por completo la memoria de Amalek debajo del cielo. En otras versiones dice: yo voy a tener guerra contra Amalek para siempre, que es un tipo de la carne también, Amalek. Y la carne se refiere a todo lo que se opone a Dios. Entonces Moisés edificó un altar en ese lugar y lo llamó Yahvé Nisi, que significa: el Señor es mi bandera, mi escudo o mi estandarte. ¿Por qué estoy poniendo como ejemplo esto antes de introducirme a Mateo? Porque aquí hay un ejemplo de colaboración entre el cielo y la tierra. ¿Sí o no? Amén. En la tierra están los elementos humanos. El enemigo levanta un ejército. ¿Contra quién lo levanta? Contra el pueblo de Dios. No cualquier pueblo. De una u otra manera, vamos hermanos, dígale hermanos, de una u otra manera, con todos tus defectos, tú eres la iglesia del Señor. Vamos, dígale, tú eres un hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios. No te rajes, no te vuelvas para atrás. Amén. Pero dígale, pero recuerda algo, que hay un enemigo. Recuerda que hay un enemigo. Ah, y tu enemigo no es tu hermano. Porque algunas veces que nos levantamos contra el hermano, ¿verdad? Viéndole los defectos al hermano, etcétera, etcétera. No, tenemos un enemigo en común, pero no debe ser el hermano físicamente. No, no. Aquí se levanta un enemigo contra Israel. Y Moisés tiene una reacción en la tierra. Y le dice a Josué, ¿verdad? Porque José también es un colaborador aquí importante. Ya la acción del enemigo estaba. Entonces solo le queda una reacción a Moisés para poder confrontar la acción del enemigo. Pero necesita estar en armonía, en unidad y en colaboración. No solamente en la tierra. Porque note, esto es muy importante lo que Moisés le dice a Josué. Primero le dice: convoca a la gente, al pueblo, a algunos hombres, ni siquiera leo muchos, porque no encierra la palabra de Dios una cantidad específica, sino imagina a mí que lo necesario para confrontar y enfrentar al ejército de Amalek. Convoca a la gente, porque yo mañana voy y me subo a una montaña y estaré en la cima de esa montaña, pero no estaré solo. Estaré sosteniendo, ¿qué cosa? La vara de Dios. Y ya le expliqué a usted lo que significa la vara de Dios. ¿Será que usted y yo en la tierra realmente tenemos autoridad como iglesia? ¿O no? Ahora la pregunta es: ¿de qué manera usa usted esa autoridad? Bajo la voluntad del Señor. Debería ser. Debería ser. Pero ¿no será que algunas veces nos atribuimos a usar una voluntad propia y una autoridad, pero sin poner a Dios en primer lugar? Porque es lo mismo que orar. Orar, oramos. Pero entendemos realmente si nuestra oración está en primer lugar pidiéndole que se haga conforme a la voluntad de Dios, o quizás oramos simplemente así nomás. Hay que aceptar que algunas veces fallamos. Amén. Porque deberíamos de orar, claro que sí, ya le he explicado. Deberíamos de accionar, claro que sí, hay que hacerlo. Pero creo que en primer lugar hay que asegurarnos que esté involucrado
la voluntad perfecta de Amén. Dios. Amén. Amén. Señor. Aquí Moisés le dio instrucciones a Josué. Y Moisés le dijo lo que él iba a hacer. Moisés hizo lo que él le dijo a Josué que tenía que hacer y se fue a la cima. Se llevó 2 personas y se llevó la vara. O sea, él hizo lo suyo. Subió. Mientras que en el valle, en la parte de abajo donde estaba la confrontación, se fue Josué con su ejército. Y empezaron a confrontar al enemigo. Note algo muy importante, que la guerra realmente se ganó no porque Josué convocó a la gente de Israel y fue y confrontó a Amalek. No, porque él hizo lo que Moisés le dijo. Pero note que dice de que Josué y su ejército, el ejército de Israel, ganaba y prevalecía la guerra contra Amalek, pero mientras Moisés hacía su trabajo en la cima, manteniendo la vara en alto hacia el cielo. Eso significa que si la vara de Dios no estaba como Moisés estaba haciéndolo, tipificando la ayuda de Dios y la colaboración de Dios desde la tierra, en el valle la batalla se podía perder. ¿Qué implica esto? Moisés estaba orando, Moisés estaba intercediendo, pero Moisés tenía levantada en su brazo una vara hacia el cielo como parte de conexión espiritual, no solamente física, porque ahí aunque se mira visiblemente a un hombre parado con una vara en los ojos físicos, pero en el mundo espiritual no es así. En el mundo espiritual también se están moviendo fuerzas. O sea que acá prácticamente, aunque físicamente era una guerra, en el mundo espiritual se están moviendo poderes grandes. Note que si Moisés falla en hacer lo que él dijo que iba a hacer, prácticamente Josué no gana la guerra contra Amalek. Porque Amalek no era solamente el ejército físico. Estamos hablando de que representan la fuerza de quién y la voluntad de quién. Destructiva de quién. Del enemigo. ¿Cree usted que el enemigo no se va a levantar para tratar de destruir, para tratar de atacar, para tratar de resistir, de que no se lleve a cabo muchas cosas en nuestra vida? Sí, hermano. Por eso la iglesia debe de orar. Pero algunas veces nosotros los predicadores decimos, ¿verdad? La iglesia debe de orar. La pregunta es, ¿cómo debe de orar la iglesia? Amén. Bajo la voluntad del Señor. Porque ahora puede usted, hey, hay que orar, debemos de orar. Sí, está bien, vamos a orar. Pero la pregunta es, ¿de qué forma lo hacemos? Sobre todo cuando lo hacemos como iglesia. ¿Nos ponemos de acuerdo? Hoy, le voy a decir una cosa. Yo he visto que nos ha tocado tiempos de pandemia. Yo creo que yo voy a tener que terminar el otro domingo esta cuestión. El tiempo va avanzando muy rápido. Quería terminarlo hoy, pero le voy a decir algo. Yo he visto algo en estos tiempos de pandemia que es una situación que ha colaborado para apretar. Usted sabe cuando uno tiene un callo, ¿verdad? ¿Cuántos han tenido la experiencia de callo? Tal vez las mujeres dicen, ay, pastor, ya mis piecitos. Bueno, pero los callos con zapatos bien apretados es complicado, ¿no? Es más, que por eso creo que se forman, dicen. Entonces hay que buscar la comodidad de un zapato amplio, aunque no le queden tan glamurosos a uno, pero la mujer debe estar bien. Lo que quiero decir una cosa es que la situación de la pandemia ha venido como a apretar los callos para que ese dolor se sienta y aprendamos a entender de que hay una necesidad que hay que afrontar. Entonces la pandemia no ha sido mala, claro que ha sido mala en el aspecto de mucha gente, de pérdida de personas, pero ha sido bueno en cierto aspecto porque yo creo que ha venido a sacarnos muchas cosas y sobre todo, creo yo, a hijos de Dios que en su corazón están metidas ahí y que no las han podido madurar ni desarrollar. Es más, todavía
Creo que la pandemia va a pasar y todavía no lo han superado, como por ejemplo, tratar de convivir juntos para poderse ayudar en esta pandemia. Hay muchos matrimonios que en vez de madurar y de ser más sólidos, más bien se han reventado, se han divorciado, se han separado. Pastor, hermano, le estoy diciendo que familias no solamente han perdido físicamente por enfermedad y muerte a alguien, no, es que hay familias donde la situación en el núcleo familiar se ha reventado y se ha explotado, porque como no se ha podido salir y todo el mundo ha tenido que aguantarse en la misma casa y se explota. Eso significa que ahí hay algo que hay que cambiar y transformar, y solo Cristo lo puede hacer. No estoy acusando a nadie, lo que quiero decirle es que la pandemia no solamente ha probado al mundo, ha probado la iglesia. ¿Sabe usted que hay iglesias completas que se han dividido? Matrimonios cristianos de pastores que se han separado. Hijos y padres que en vez de madurar y llevarse mejor, más bien se vuelven enemigos aférrimos. Hermanos que en vez de convivir y buscar, mira hermano, hoy más que nunca, cada día como que se pone así la cuestión, ¿ves? O sea, que yo creo que cuando se pone más complicada, ¿no será que mejor unidos debemos de estar y en un común acuerdo para acoplarnos, aunque sea en un cusulito, decimos nosotros, ahí en algo reducido, pero ayudarnos mutuamente, aunque tengamos que aguantarnos, mejor maduremos? Amén. Pero hay veces que eso nos cuesta. Amén. ¿Sí o no? ¿Sabe que algo familiar hemos aprendido con mi esposa y con mis dos hijos? Yo me he visto en desventaja en muchas cosas, económicamente, al llegar a un tope, decir, no puedo seguir así, porque no puedo pagar esto, no me ajusta. Entonces, como yo soy la cabeza del hogar, me quiebro la mema. Ya casi no tengo pelo, pero gloria a Dios todavía me funciona. Pero han habido momentos en que la cama no me sirve tanto para mí, no, para estar pensando cómo puedo hacer para confrontar la renta, el pago del carro, la comida, el seguro, acá y acá. Llega el momento en que hace mucho tiempo, ¿se recuerda cuando el 2006, 2007, 2008 que vino el reventón? Mano, yo casi me muero, tuve que ir a Honduras, me llevaron al hospital. La doctora me dijo, ¿cómo está su vida, señor Cabrera? ¿Usted cree que usted está estresado? Yo creo que sí, y bien estresado, que casi me explota. Sí, porque yo lo que le descubro a usted es que usted necesita tomar la vida con calma. Una doctora. Porque en el estómago ni en los exámenes. Entonces dije yo, la cuestión es que cambiar. O, como dice el dicho, que sigue el entierro. ¿Verdad que sí? Que se estrelle, que se termine la cuestión. O reflexionamos y cambiamos. ¿Por qué estoy tratando de hacer esto? Porque, amados hermanos, ¿no será que la pandemia y cualquier situación nos deben de enseñar a saber de que podemos vivir, pero que tenemos que ser el principio del mutuo acuerdo? Hay un versículo, no sé en qué, antes se me va, pero creo que entonces Amós 3:3 creo que es, o 4:4. Andarán dos juntos si no están de acuerdo. No. La respuesta es simple. No. Muy difícil. Se van a reventar. Porque el mutuo acuerdo necesita armonía, unidad, perfección de pensamiento, de corazón, de sentimiento, de emoción, almas, en cuerpo, en espíritu, en todo. Y esto lo traigo a colación, amados hermanos, para que vea que en este ejemplo es bueno. Antes de introducirme a Mateo, que creo que lo voy a hacer hasta el otro domingo, lo que trato de decirles es que queremos nosotros tener un buen resultado de un ministerio de oración como iglesia, tenemos que colaborar entonces con el cielo. Amén. Aquí Moisés hizo lo suyo, y aunque quizás físicamente ya no podía ni levantar ni las manos, mucho menos la vara, pero estaba Aarón y Hur, que lograron sentarlo en la roca, y ellos le levantaron la mano y con toda la vara. Digan conmigo, colaboradores.
Qué bueno es que en estos tiempos nos viéramos como colaboradores mutuos, hermano, para ayudarnos unos a otros y no fuéramos tan egoístas en muchas cosas. Pastor, ¿viene ofensivo? No, yo no vengo ofensivo, simplemente le hablo la verdad con una sonrisa. Es la verdad. Hay que aceptar que algunas veces estamos viviendo una vida egoísta. En vez de ayudarnos, de ser más sencillos, en vez de decir, no me importa, mi hermano, mi amiga. Si tú sufres, pues como dice la Biblia, si tú sufres, yo sufro. Si tú lloras, yo lloro. Si a ti te hace falta una libra de arroz, yo la tengo. Pues no te va a faltar porque ahí vas a tener algo. Algunas veces quizás preferimos hacer las cosas diferentes porque ni siquiera hemos aprendido maduramente a llegar a estar en una unidad y en la armonía de un principio que se llama acuerdo. Y esto, mi hermano, aunque no nos guste, es fundamental si queremos tener resultados correctos en la oración. Amén. No me van a aceptar. Moisés hizo su parte y a Aarón le ayudaron, no lo dejaron solo. Pero Josué convocó a la gente y se metió en el valle, hizo lo suyo. Pero dice que mientras la vara era sostenida por Moisés hacia el cielo, entonces la batalla la ganaba Josué en el valle. Pero si él se cansaba y dejaba bajar la vara, Amalek iba ganando la batalla. Significa que las voluntades tienen que estar colaborantes. Los pensamientos tienen que estar colaborantes. Los corazones tienen que estar colaborantes. Todo el mundo tiene que colaborar y estar en un mismo sentir, en un mismo pensar, en un mismo acuerdo. Eso es un principio de acuerdo que funciona. Amén. ¿Cuántas veces aquí vivimos y venimos y nos reunimos físicamente? Pero quizás aquí habemos muchos cuerpos. Y no importa que físicamente seamos diferentes, no importa, pero si la mentalidad, si el corazón, si el espíritu, si el alma, debería ser uno solo, sobre todo en esta reunión, incluso en la familia, todavía más, debería ser más. Amén. Amén. Señor. Amén. Así es que trabaja Dios, Amén. no trabaja de otra manera. Sí, Señor. Ahora, si Dios no encuentra colaboradores en la tierra, el cielo se para. No es que el cielo no tenga poder. El cielo tiene poder ilimitado, pero nosotros podemos limitarnos. Porque Dios necesita en la tierra, por algo tiene una iglesia. Por algo usted y yo le hemos conocido. Por algo nos llamamos nueva creación. Significa que es la vida de Cristo la que quiere manifestarse. Amén. Y el Espíritu Santo está presto a hacer lo que es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Amén. Y necesita seres humanos. ¿Y quiénes son esos seres humanos? Usted y yo. ¿Quiénes eran los seres humanos allá cuando tenían que enfrentar a Amalek? ¿Quiénes eran los seres humanos que tenían que reaccionar, ponerse de acuerdo, en armonía, en espíritu, en alma, en sentimiento, en cuerpo y en todo? ¿Quiénes eran? Eran Moisés, eran los soldados de Israel, era Josué, era Aarón, era Ur, y la vara de Dios en su mano. Sin eso no funciona nada. Amén. Voltea a ver a su mano y dígale, el espíritu independiente no funciona en la voluntad de Dios. El espíritu independiente no funciona. Pero voltea a verlo, dígale así en la cara. Ser independiente Ser independiente. no funciona, No funciona. no colabora con Dios. Colaborar. Ay, pero yo puedo. Sí, claro, usted puede tomar decisiones independientes y hay veces que hay que tomarlas, hermano, es cierto, ¿verdad? Porque no podemos echarle toda la onda a cargar a todo el mundo. Me refiero en el aspecto de lo que la palabra de Dios habla en cuanto a oración y ya lo vamos a ver más adelante en Mateo. Pero bien, trato de traer estos dos ejemplos antes de meterme a Mateo, porque yo veo que quizás va a terminar Mateo el otro domingo, entonces. Levánteme la mano y está entendiendo lo que estoy tratando de predicar. Amén. Hermano, si dos personas, tres personas, porque el acuerdo funciona no con uno. Como dicen los argentinos, tienen este buen dicho, ¿verdad? Un tango se baila con dos. No hay tango con uno. El hombre y la mujer. Paso que son especialistas ellos, pero esos movimientos el hombre no lo puede solo porque no funciona, no hay sentido. La música a mí me encanta, porque la música es la unión, es la unidad, es la armonía, no de sonidos locos, pero un momento, no de sonidos a la cañona,
Ahí funcionan tres elementos: el ritmo, la armonía y la sinfonía. Y cada elemento musical tiene que estar en concordancia con el otro. Así es. Así es. Si no, es un solo relajo. Así es. Díganle a su hermano, ¿cómo te ves tú? ¿En un conjunto relajo, desordenado, O en o armonía. en armonía, En armonía. en un ritmo y sobre todo en una verdadera sinfonía, que es la parte más grande? Representa la adoración, Amén. la conexión excelente con Dios. ¿Cómo nos vemos? Amén. Ay, pastor, yo tengo algo de ritmo y apenas no hay armonía. En otras palabras, apenas quiero colaborar. A ratos pierde Llegar a el la ritmo. sinfonía, eso no es fácil. Por eso la música no es así nomás. Así es. Uno oye, yo no soy músico, no soy profesional, pero no crean que soy Y en, Juan Vendeme la guayaba, como vimos nosotros todavía en cuanto a la música. Y en una me sinfonía. encanta y le entiendo. y en una sinfonía hay un A ratitos director. perdemos el ritmo. Y un directo. Dime, gracias, hermano. Debe haber un director, Exacto. el Eterno. Amén. Amén. Hermano, estamos en tiempos muy complicados. Así es. Si nosotros entendemos que hay un nombre que debe ser glorificado todos los días en nuestra vida, en los pensamientos, en las decisiones y en lo que vamos a orar, y tomamos en cuenta su voluntad para glorificarlo, diremos al final de cada día y al comienzo de cada uno: no, Señor, no, no a mí, no a nosotros, sino a tu santo nombre sea la gloria en este día. Amén. Amén. Hasta el amanecer, hasta el atardecer, cuando coma, cuando vaya a la universidad, cuando trabaje, cuando entre, cuando salga, en todo sea tu nombre glorificado. Eres el único digno, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Si esto fuera así, entonces el Espíritu de Dios dijera: esto es lo que yo quiero. Amén. Amén. Aquí esta gente verá lo que es el cielo en la tierra. Amén. Pero no lo es muchas veces. Reconocemos que necesitamos aprender mucho, Amén. Amén. ¿o no? Sí, Señor. Diga conmigo: colaboradores. Colaborador. Colaboradores. Dios siempre ha necesitado colaboradores. No los quiere usar a la cañona. Por eso Él invita, Él llama, Él toca. Pero no lo quiere hacer a la fuerza. ¿Lo puede hacer? ¿Acaso no es soberano? Claro. ¿Acaso los cielos no le pertenecen a Él? Leí. Amén. Pero nos da la tierra a los humanos para que para destruirla. No será que para que la preservemos como casa, porque es el único planeta donde hay vida, y en un cuerpo se puede tener vida, no solamente nosotros, sino los demás seres criados orgánicos. Amén. En el mar, los que vuelan, los cuadrúpedos, la fauna, la vegetación, pero todo se está consumiendo, y debe ser por mano del hombre que no quiere colaborar con su Creador. Y la Pero varilla. nosotros tenemos una opción como iglesia. Yo creo que no. Nosotros no tenemos opción. La opción será mejor la que vemos como el ejemplo entre Moisés, Josué, el ejército de Israel, Aarón y Hur, y la disposición de estos hombres para poder confrontar los ataques del enemigo. Hoy más que nunca lo necesitamos. Amén. 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 Sí, Señor. Póngase en pie. Aleluya. Termina nuestra